Buenas noches, sean todos y todas ustedes. Sean muy bienvenidos a la sección ordinaria número 321 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Es un honor contar con su presencia en este encuentro que con cada sesión buscan dar continuidad a todo nuestro propósito fundamental: conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Agradecemos de manera especial a quienes hacen posible que nuestro capítulo siga desarrollando sus actividades, en particular a los amigos de la Academia por su constante y generosa apoyo. Nuestro reconocimiento se extiende a Heflon, Crest, Hilsan, Interceramic y Natursi, cuyo compromiso fortalece de manera decisiva nuestro quehacer. Con especial aprecio saludo a los académicos, arquitectos, profesores, estudiantes y amigos de la Academia y toda la comunidad que hoy nos acompaña en este espacio privilegiado del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Antes de comenzar, voy a tomar un minuto para recordar al arquitecto Enrique Avaroa Castellanos. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se une a la pena que embarga a los familiares, amigos y colegas y académicos por el sensible fallecimiento de nuestro querido académico emérito y expresidente Enrique Avaroa Castellanos, cuya partida deja una profunda tristeza entre quienes tuvimos el privilegio de conocerle y compartir con él su pasión por la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Nacido en Guadalajara, Enrique Avaroa Castellanos desarrolló a lo largo de más de 5 décadas una destacada trayectoria profesional caracterizada por una profunda sensibilidad hacia el entorno natural y urbano. Su trabajo como arquitecto, urbanista y paisajista contribuyó de manera significativa a la transformación y enriquecimiento del paisaje de Monterrey y de otras ciudades de México. Fue fundador de Urban Landscape, el despacho, desde donde desarrolló una amplia labor profesional vinculado al diseño urbano, el paisaje y la recuperación de espacios públicos, entendiendo la arquitectura y el paisaje como elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida y fortalecer la relación entre las personas y su entorno. Entre sus trabajos y participaciones destacaban proyectos de gran relevancia para la ciudad y su entorno, como el Paseo Fluvial Santa Lucía, el Parque Fundidora, la Casa de Cursillos de Cristianidad de San Pedro, el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica y diversos proyectos relacionados con la recuperación y propuesta en valor de espacios naturales, como la recuperación del río Santa Lucía. Su visión profesional estuvo siempre vinculada a una concepción integral del territorio en la que arquitectura, paisaje, naturaleza y ciudad podían establecer relaciones armónicas. Esta manera de entender la profesión hizo a Enrique Avaroa una figura apreciada y respetada por varias generaciones de arquitectos y profesionales vinculados con la transformación de nuestras ciudades. Su legado profesional trasciende sus obras. Permanece también en las ideas que compartió en las generaciones de arquitectos que conocieron su trabajo y especialmente en la manera de comprender el paisaje como parte esencial de la construcción de la ciudad. El capítulo Monterrey de la Arquitectura Nacional de Arquitectura expresa sus más sentidos condolencias a sus hijos, Enrique, Juan Pablo y Mauricio Avaroa,
y Martínez, así como a sus familiares y seres queridos, haciendo votos porque encuentran fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Recordamos siempre al arquitecto Enrique Avaroa Castellanos por su generosidad, su calidad humana y su permanente compromiso con la arquitectura, el urbanismo y el paisaje. Que descanse en paz, arquitecto Enrique Avaroa Castellanos. Siendo las 19 horas el 10 de agosto de 2026, declaro formalmente inaugurada esta sesión ordinaria número 321 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Con esas palabras cedo la sesión y la palabra a la presidenta nacional de la Academia Nacional, Liliane Irene Ponce Gutiérrez, quien presida esta sesión. Gracias, Ana. Buenas noches. No, ¿verdad? Más por acá. Buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con mis queridos amigos del capítulo Monterrey. Hoy, en la sesión 321, como un homenaje al arquitecto Enrique Mario Avaroa Castellanos, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, quien deja un enorme legado en su hacer cotidiano. También la premiación del concurso nacional Guillermo Cortés Melo de Urbanismo y Arquitectura Contemporánea y la ceremonia de investidura de los nuevos eméritos elegidos conforme a nuestro nuevo estatuto por el Consejo Nacional de Eméritos. Agradezco inmensamente el trabajo y dedicación de las arquitectas Rena Porcen y Penélope Montes. Sin su entrega y su compromiso, esto no estaría siendo posible. De la misma manera que el resto de los colaboradores y del apoyo del Consejo de Eméritos del Capítulo Monterrey. La Academia Nacional de Arquitectura es una institución nacional conformada hasta ahora por 13 capítulos. Monterrey, Morelos, Valle de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Chiapas, Mérida, Acapulco, Sinaloa y Baja California. Todos y cada uno formamos parte de la Academia Nacional. La Academia ha sido presidida por los arquitectos Mario Pani, Francisco Treviño, Pedro Ramírez Vázquez, José María Gutiérrez Trujillo, Javier Cortés Rocha, Francisco Covarrubias Gaitán, José Francisco Raigadas Valdés, a quienes hoy honramos. Nuestra academia está enfrentando un proceso de renovación con la implementación de un nuevo estatuto y reglamento, compromiso que adquirí al tomar posesión como presidente. Estos documentos fueron avalados por la membresía en general y de manera particular por el Consejo Nacional de Méritos, y nos obliga a tener una estructura y una responsabilidad vigente en cada uno de los miembros. El pago de cuotas permitirá operar y administrar la contabilidad, la secretaria, etc. Y el tener una existencia pública en redes sociales, como una página web y los eventos. Se trata de un esquema general de colaboración, de corresponsabilidad, más allá, pero mucho más allá del pago de esta cuota. Los invito a sumarse y a colaborar. Muchas gracias. Con este mensaje pasamos a la premiación
del Premio Guillermo Cortés Melo de Urbanismo y Arquitectura Contemporánea, con el tema La vivienda del siglo XXI. Se trata de un concurso de arquitectura urbana para jóvenes estudiantes y profesionistas menores de 29 años, en la que se va a desarrollar, más bien que se desarrolló en el transcurso de la primavera de este año 2026. Se recibieron 39 propuestas, 29 por parte de estudiantes y 10 por parte de licenciados, con un total de 125 participantes. La primera edición del Premio Guillermo Cortés Melo fue presidida por mi persona como presidente de la Academia, acompañada por los arquitectos Zaida Muxi, reconocida investigadora en el tema de vivienda y género, Marta Penélope Montes González, escritora y investigadora del tema de la vivienda, Óscar Eduardo Martínez Garza, arquitecto urbanista, y Jorge Eduardo Galván Salinas, investigador, docente, gestor académico, vinculado a la planeación urbana. El jurado construyó un ejercicio de reflexión y discusión sobre la vivienda contemporánea y sobre la responsabilidad de la arquitectura frente a la transformación de la ciudad y del territorio. El jurado valoró especialmente la diversidad de las propuestas recibidas, así como la participación de jóvenes arquitectos y estudiantes, reconociendo en ellas nuevas inquietudes, aproximaciones y formas de abordar el hábitat. Durante las deliberaciones, se coincidió en que las propuestas debían ser valoradas no solo por su calidad gráfica o por la fuerza de sus imágenes, sino fundamentalmente por la solidez de sus ideas, su pertinencia contextual, su viabilidad y su capacidad de responder de manera responsable a las condiciones reales de la vivienda y de la ciudad. Se señaló la importancia de que la arquitectura mantenga un vínculo estrecho con la realidad económica, social, territorial y constructiva en la que habrá que desarrollarse. El jurado destacó particularmente aquellas propuestas que lograron establecer una relación sensible con el paisaje, los materiales, la cultura y las condiciones específicas del lugar. En este sentido, se valoraron proyectos de carácter sobrio y humano, capaces de integrarse al contexto sin recurrir necesariamente a soluciones formales extraordinarias. También se reconoció el valor de las propuestas más experimentales y conceptuales, cuando éstas aportaban una reflexión relevante sobre el futuro de la vivienda. Las deliberaciones también pusieron de manifiesto que el concurso había de entenderse como un instrumento de aprendizaje y reflexión, tanto para los participantes como para la propia academia. En ese sentido, se consideró fundamental que el acta del jurado no se limitara a registrar los resultados, sino que recogiera las razones y reflexiones que sustentaron las decisiones, entendiendo que este documento constituye una parte esencial de la memoria del concurso. El jurado valoró positivamente la realización de la primera edición a escala nacional y consideró que el ejercicio permitió establecer una base para futuras convocatorias. Se señaló la conveniencia de revisar y perfeccionar los procesos utilizados en esta primera experiencia, incrementar la difusión y ampliar la participación de las universidades y jóvenes profesionales de distintas regiones del país. La reciente colaboración de la Academia Nacional de Arquitectura con la ACINEA fue considerada como una oportunidad para fortalecer esta dimensión nacional en las futuras ediciones. Finalmente, y los integrantes del jurado coincidieron en que el principal valor de esta primera edición trascendía los premios otorgados. El concurso permitió estimular la discusión sobre la vivienda, acercar a nuevas generaciones a los problemas de la ciudad y generar una memoria crítica que pueda servir como referencia para las futuras generaciones de arquitectos. Se destacó, por ello, la importancia de conservar
y documentar la experiencia como parte del patrimonio intelectual de la Academia Nacional de Arquitectura. En síntesis, el jurado consideró que la primera edición del premio Guillermo Cortés Melo representa un primer paso significativo para consolidar un espacio nacional de reflexión sobre la vivienda, el urbanismo y la arquitectura contemporánea, en el que la innovación, la responsabilidad, la realidad del territorio y la dimensión humana de la arquitectura puede ser discutida de manera abierta y rigurosa. Proyectos premiados. En la categoría de estudiantes, el segundo lugar para el... Okay. El segundo lugar va para el registro E002 con el nombre Sendero 21. No sé si van a poner alguna. Aquí está. El primer lugar en la categoría de estudiantes va para el registro con el número C001, Vivienda Social Suchiqueltongo 2026. En la categoría de jóvenes profesionistas, el segundo lugar está para el proyecto con la denominación A006, Rito para inundar las orillas. Y el primer lugar de la categoría de jóvenes profesionales para el proyecto A001, Real de los Agaves. Muchas felicidades a los participantes. La secretaria de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, se pondrá en contacto con ustedes en los próximos días para la entrega de los premios. Muchas felicidades. También hay que decir que el concurso está así porque tenemos ganadores de todo el país. Y muchas felicidades. Estamos muy contentos de que está tan variado. Tenemos ganadores de Oaxaca, de Monterrey, de varias partes. Entonces, muchas felicidades a todos. A continuación, pasamos a la ceremonia de los académicos electos del capítulo de los académicos eméritos electos del capítulo Monterrey. Este ha sido un proceso un poco, que hemos tomado muy en serio en el cumplimiento de los atributos de la Academia Nacional de Arquitectura. Hemos llevado durante el otoño pasado un proceso de análisis, evaluación y deliberación para la selección de nuevos académicos eméritos del capítulo Monterrey. El procedimiento incluyó reuniones de trabajo, entrevistas individuales y sesiones de deliberación de la Comisión de Nombramientos, con el propósito de garantizar criterios homogéneos y congruentes con los principios y objetivos institucionales. El comité evaluó a 66 académicos de números que cumplían con el requisito de más de 10 años de pertenencia institucional. Se consideraron principalmente la trayectoria profesional a la academia, la conducta ética, el ejercicio ejemplar de la profesión y el compromiso con las actividades del capítulo y la capacidad de contribuir al fortalecimiento institucional, y como el resultado se acordó por anonimidad de proponer como candidatos a, ¿no quieres decir? No. Ana María del Carmen Elusúa González,
Jorge Eduardo Galván Salinas, Rodrigo Velarde Ortiz, Valentín Martínez Cuellar y Héctor Domínguez del Peral. Los candidatos se sustentaron en una trayectoria consolidada y en aportaciones significativas a la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, la docencia y la investigación y la conservación del patrimonio. El comité valoró asimismo la complementariedad de sus actividades, sus experiencias institucionales y su capacidad para contribuir con la proyección futura del capítulo Monterrey. Entonces, pasamos. Sí. Como platicamos hace unos momentos, este proceso responde al primer proceso realizado conforme al nuevo estatuto. Este estatuto, aprobado en el año 2024, establece que cada comité o cada capítulo hará el proceso interno que corresponda y seleccionará a los académicos propuestos para recibir el cargo de académico emérito. Una vez que cada capítulo envía esa lista, estos nombres son evaluados por el Consejo Nacional de Méritos, que está dirigido por la arquitecta Sara Toppelson. Se nombró una selección de 12 miembros del Consejo Nacional de Méritos que evaluaron todos y cada uno de los currículums que se enviaron. Y de esa manera se estableció que por este año son 50 los miembros de la Academia Nacional de Arquitectura que, siendo académicos de número, accedieron a la categoría de académico emérito. Este nombramiento no es ni el primer año que se hará, ni el último año que se hará. Cada 2 años tendremos la apertura para estos listados de nuevos miembros que estén en condiciones de acceder a este nombramiento, que también al final de la ceremonia les haré saber que, por supuesto, es un gran honor, pero es una responsabilidad aún mayor. Gracias, Rena. Con esto les pedimos que los eméritos electos pasen al Estado para empezar ya el proceso de las presentaciones. Y entonces, cada académico emérito electo hace un breve discurso, seguido por una contestación breve de las arquitectas Liliana Ponce y Penélope Montes. ¿Te vas para allá? Por favor, Jorge Eduardo Galván Salinas. Okay, está bien. Ok, ya. Muy bien. Muchas gracias. Primero que nada, buenas noches a todos. Quiero primeramente agradecer a nuestra presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, la arquitecta Lilian Ponce Gutiérrez, por honrarnos con su presencia, así como a nuestro Consejo de Méritos del Capítulo Monterrey, que hoy preside esta ceremonia. A mis compañeros y compañeras académicos que hoy en esta fecha tan especial reciben también investidura. Académicos del Capítulo Monterrey y público que hoy nos acompañan, participantes y ganadores del premio Guillermo Cortés Melo, muchas gracias. Siempre es para mí y para nosotros un placer encontrarlos en el museo. El discurso que hoy les comparto es un breve resumen del trabajo de ingreso que presenté y que se basa en mi experiencia y trayectoria profesional. Forma parte, a su vez, de la línea de investigación mayor que he abordado recientemente.
y que tiene que ver con una pregunta que probablemente muchos de nosotros nos hemos formulado en algún momento de nuestra práctica profesional. ¿Qué significa ser arquitecto en el siglo XXI? Vivimos tiempos rápidos, hiperconectados e inciertos, marcados por una constante transformación tecnológica. Quienes vivimos el surgimiento del diseño asistido por computadora, el llamado CAD, recordamos una pregunta frecuente: ¿acaso ya nadie dibujará a mano? Lo cual entonces parecía ser una revolución absoluta. Hoy aquella transformación nos parece lenta en comparación de las innovaciones que se suceden constantemente. Los arquitectos y arquitectas vivimos en un proceso permanente de aprendizaje y desaprendizaje. El verdadero desafío de nuestra época quizás no sea la tecnología, sino la incertidumbre. Las certezas duran cada vez menos y resulta difícil imaginar cómo será el mundo dentro de 10 o 20 años. Paradójicamente, nunca habíamos estado tan conectados y al mismo tiempo tan expuestos a nuevas formas de aislamiento y soledad, como lo han señalado pensadores como Levinas, Lipovetsky y Byung-Chul Han. Estos cambios pueden hoy parecernos inéditos, pero la historia nos recuerda que la humanidad ya ha atravesado transformaciones profundas. Ejemplo de ello es la Ilustración del siglo XVIII, que modificó nuestra manera de comprender el mundo al situar la razón y la ciencia en un lugar central, impulsando nuevas ideas sobre la libertad, la educación y los derechos humanos, transformaciones que posteriormente dieran origen a la industrialización. Hablando del racionalismo en arquitectura, la arquitectura también experimentó una profunda transformación durante los últimos siglos. El neoclasicismo, la confianza en el orden, la proporción y la racionalidad dio camino a los primeros arquitectos modernos, entre ellos Behrens, Gropius, Mies van der Rohe y otros. Y aquí en México a José Villagrán García, Carlos Obregón Santacilia, Juan Legarreta y Juan O'Gorman. Si me permiten la digresión, quisiera citar a Heinrich Tessenow, uno de los primeros arquitectos modernos y quien además de arquitecto fue un extraordinario profesor. A sus estudiantes les repetí una frase que considero profundamente vigente: la forma más simple no es siempre la mejor, pero lo mejor siempre es lo más simple. Siendo así, la simplicidad auténtica constituye el resultado de una profunda comprensión del problema arquitectónico. Quien domina verdaderamente el oficio de arquitecto, es capaz de eliminar lo accesorio y conservar lo esencial. Con frecuencia afirmamos que la arquitectura contemporánea es cada vez más compleja. Sin embargo, conviene hoy distinguir entre lo complejo y lo complicado. Para otro gran pensador, Edgar Morin, lo complejo no significa algo enredado o confuso. Significa reconocer que la realidad está formada por múltiples elementos que interactúan continuamente. Ningún fenómeno puede comprenderse si se estudia aislado de los demás. Aquí la arquitectura constituye un magnífico ejemplo de esta idea. Un edificio nunca es únicamente una solución técnica, también es cultura, economía, medio ambiente, política, memoria, identidad y convivencia. Cada proyecto transforma el territorio y al mismo tiempo transforma la manera en que las personas viven y se relacionan. Pero si la arquitectura es compleja, la ciudad lo es todavía más, pues en ella convergen decisiones, políticas, dinámicas económicas, procesos ambientales, movilidad, cultura y millones de experiencias humanas. Y es precisamente en este contexto, el de las relaciones humanas en la ciudad, donde quisiera compartir una reflexión personal. Tengo la impresión de que en las últimas décadas hemos comenzado a experimentar un proceso de reificación de la arquitectura. La reificación es un concepto desarrollado desde el campo de la sociología y la teoría crítica para describir el momento en que las relaciones humanas terminan convirtiéndose en objetos o mercancías. Aplicada esta idea a la arquitectura, significa que el espacio construido corre el riesgo de entenderse únicamente como un producto financiero o inmobiliario, olvidando que antes que mercancía, el espacio constituye el escenario donde transcurre la vida humana. Autores como Lukács, Lefebvre y Saskia Sassen, con sus reflexiones, nos invitan a preguntarnos si la arquitectura continúa respondiendo
prioritariamente a las necesidades de las personas, o si en determinados casos ha comenzado a responder principalmente a las exigencias del mercado. No se trata, por supuesto, de negar la importancia de la economía. Ninguna obra puede construirse sin recursos. El verdadero desafío que tenemos hoy, arquitectas y arquitectos, consiste en impedir que el valor económico sustituya al valor humano de la arquitectura. Como breves conclusiones, quiero cerrar con 3 ideas que considero especialmente pertinentes para nuestro oficio. La primera pertenece al filósofo George Santayana, quien escribió una frase que muchos de nosotros conocemos: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La segunda reflexión que quiero compartir proviene del ámbito de la responsabilidad social. Una organización alcanza su mayor sentido cuando entiende que su principal compromiso no es únicamente con clientes, sino con la sociedad en su conjunto. Y la tercera reflexión pertenece a Blaise Pascal y es, particularmente importante. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Esta frase resume el equilibrio que debemos, en mi opinión, encontrar hoy en la arquitectura. El mundo acelerado, incierto y extraordinariamente complejo que vivimos, en él nuestro oficio no consistirá únicamente en dominar las tecnologías. Consistirá sobre todo en seguir construyendo espacios capaces de mejorar la vida de las personas. Porque al final la arquitectura siempre será mucho más que solo edificios. Será la expresión visible de los valores, las aspiraciones, pero también de las contradicciones de la sociedad que la hacen posible. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, yo voy a participar en nombre de los académicos eméritos y de número y comentar un poco lo que cada uno de los nuevos eméritos que se nombran en esta sesión solemne han aportado con su discurso. Me gustaría enfatizar que el arquitecto Jorge Eduardo Galván posee una trayectoria como investigador, docente y gestor académico, todo esto vinculado al diseño y la planeación urbana. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión urbana, administración de obra, bienes raíces y gestión de instalaciones. Y es actual dirigente de programas de posgrado de arquitectura en la Universidad de Monterrey, que es una de las universidades pues, más grandes de la ciudad. Me gustaría destacar, voy a ser muy breve, nada más algunos de sus comentarios, su aportación desde otras visiones de la sociología o la teoría crítica, también un compromiso constante y sólido que ha tenido con el capítulo desde que entramos, Jorge y yo entramos en la misma generación, sí, camada de arquitectos de número. Y bueno, incluso ha tenido la responsabilidad de dirigir el capítulo hace 2 bienios y bueno, de presentar pues toda su capacidad, ¿no?, de trabajo para nuestra institución. Y bueno, pues sobre todo eso, mencionar que ha sido muy constante su labor y responsabilidad social para nuestra disciplina y justo lo que mencionaba al final, ¿no?, como el equilibrio de estas otras disciplinas que están a la par de la arquitectura y sus responsabilidades tienen que ver con el desarrollo de nuestra ciudad, ¿verdad? Y sobre todo la responsabilidad de implementarlo en los jóvenes formados en esta universidad. Gracias, Jorge, te deseo lo mejor como nuevo académico emérito. Muchas gracias, Penélope. Muchas gracias, arquitecta Lilian. Gracias, arquitecta Rena. Muchas gracias. Pasa Rodrigo Velarde Ortiz, por favor. Sí está trabajando. Voy a pedir nada más que lo haré sentado, ya que
ando un poco mal de las piernas. Primero que todo, me siento muy afortunado, a la vez de agradecido a la Academia Nacional de Arquitectura, a su presidenta nacional, arquitecta Liliane Ponce Gutiérrez, a la presidenta del capítulo Monterrey, arquitecta Rena Ponce Overgar, y a la arquitecta Penélope Montes, por este reconocimiento y aliciente para seguir adelante tratando de dar a conocer la arquitectura. Un pequeño preámbulo. Les voy a contar algo que, a diferencia de los demás arquitectos, yo tuve la fortuna de nacer en el seno de la familia del apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo, por el lado materno. Él es el hermano menor de mi bisabuelo, el ingeniero Manuel. Para los que no lo conocen, quiero decirles que él fue el creador de todos los parques nacionales durante la administración del general Lázaro Cárdenas. 47 parques por toda la República, y aquí tenemos el más grande, el Parque Cumbres de Monterrey, 246,000 hectáreas, específicamente por la importancia del ecosistema boscoso de coníferas. Esto fue un decreto presidencial y gracias al gobernador Fernando Canales Clarión y al arquitecto colega Óscar Bulnes, lograron consolidarlo, decretándose área natural protegida por la Federación. Cuando yo era un chamaco, ya había pasado la etapa de escuincle, así me decía mi abuelo. Pude conocerlo, acompañando a mis abuelos en un viaje que hicieron a México, que hicimos, ¿no?, en su residencia de Coyoacán. Su familia venía de hacendados de Guadalajara. Donó al gobierno de la Ciudad de México cerca de 40 hectáreas para formar los viveros de Coyoacán, que siguen funcionando para forestar nuevos parques en toda la meseta de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra ahí el INIF, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, que también visité por aquellos años. Me impresionó gratamente cuando platiqué con el tío Miguel y me enseñó su arboretum. Él tenía una colección en su jardín de especímenes de todas partes del mundo y tenían sus letreros, pues claro que yo no los entendía, que estaban en latín, y me explicó muy bien que eso es la taxonomía de las plantas, que en el reino vegetal se identifican con dos nombres, ¿verdad? El primero es el género y el segundo la especie de cada planta o de cada árbol en este caso. Me quedé oyéndolo, un chamaco yo de primaria que apenas empezaba a estudiar botánica. Fue un personaje importantísimo para la Ciudad de México. Pude comprender toda su vida cuando me regalaron un libro, Defendiendo la Tierra de los Jaguares. Es la historia del conservacionismo en México, de Lane Simonian, un profesor de la Universidad de Texas. Se lo recomiendo para aquellos que quieran saber algo del tema. Es una comparación de lo que se hacía en Estados Unidos también, ese libro, con grandes parques nacionales en tiempos del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y además es la vida de Quevedo narrada por él mismo, y lo encuentran en Amazon. Él ya venía trabajando desde el general Porfirio Díaz cuando se crearon los viveros. Nunca se imaginó que yo seguiría sus pasos por el amor a la naturaleza y que fuera a estudiar arquitectura paisajista en Estados Unidos. Después de terminar arquitectura en el Tecnológico, me encaminé a la Universidad de Carolina del Norte para estudiar la carrera completa y obtener el bachillerato, que es una carrera de 5 años. Mis postulados siempre han sido conservar el paisaje urbano y la defensa del medio natural. Continúo después de 60 años de práctica profesional. Veamos una premisa. El espacio y el tiempo. El humano vive en varias dimensiones, se mueve en el tiempo, la cuarta dimensión, y en el espacio,
donde el ambiente natural ejerce sobre él una influencia que nunca termina. Existe en el tiempo, lo cual lo provee de un pasado histórico y un sentido del futuro. Lleva adelante sus actividades como miembro de una sociedad, identificándose él mismo con sus compañeros, cooperando en el mantenimiento de su grupo y asegurando su continuidad. El individuo se encuentra integrado a su ambiente natural de lo más cómodo, gozando el placer de sentir la naturaleza. Voy a dar aquí una cita del famoso arquitecto historiador Bruno Sevi, que dice: el espacio entre estructuras, el hueco, debe ser el protagonista de la arquitectura. Después de todo, es natural. La arquitectura no es un arte solitario, no es simplemente una reflexión o un retrato de los sistemas de vida. Arquitectura es el medio ambiente, es el escenario en donde nuestras vidas suceden. El espacio entre cualquier cosa es la realidad y no la materia. Últimamente, el mundo está iniciando una época en que el diseño del paisaje muy bien podría identificarse como la más amplia de las artes. Existe una triple razón para ello. Primero, el delicado equilibrio del orden de la naturaleza, de la biosfera o la envoltura protectora del planeta, está siendo alterada por las actividades del hombre, por lo que solo mediante un decidido esfuerzo de su parte se puede restaurar ese perdido equilibrio. Segundo, ese esfuerzo reclama la presencia de los ecosistemas, que no son otra cosa más que el retorno a un eficiente estado animal de subsistencia con la naturaleza. Y tercero, dado por la tecnología, el hombre está destinado a sacar del espacio público el automóvil. Habrá de crear un entorno, un ambiente holístico que no es más que una proyección de sus ideas sobre un ecosistema sustentable. La primera de estas razones despertó un impulso intuitivo en el hombre biológico, entre comillas. Esto lo provocó desde la llamada Revolución Verde, también entre comillas, que todos los diseñadores, tal como se describió desde la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas, el CUMA, o sea, desde 1972, los arquitectos están pensando cómo mejorar las ciudades con el medio ambiente. La segunda razón ha fomentado la realización por parte de los expertos amplios estudios de planificación ecológica. Y la tercera es una acción que promoverá en el mundo un arte del paisaje a una escala jamás concebida hasta hoy. Ya les cayó el 20 a todos los diseñadores y queremos rescatar todas nuestras ciudades. ¿Cómo? Pues tratando de arborizarlas, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo aquí en Nuevo León. Más bien, aquí nomás en Monterrey. Nuestra intención es presentar en este estudio un desarrollo conceptual, una visión de los espacios modificados en el paisaje, haciendo un recorrido a través de la historia, siguiendo siempre esa noción tan arraigada de saber apreciar cómo la civilización fue creciendo y manipulando para bien o para mal el espacio natural. Sintiendo la demanda actual de obras de paisaje, ¿qué ventaja vamos a obtener de un estudio de su historia? Pues entendemos que todo diseño deriva de impresiones del pasado y que fueron creadas por otros motivos, pero siempre rememorando lo clásico, lo geométrico, lo agrícola y lo romántico del paisaje natural. Como soy un apasionado de la historia, pues brotó un libro. Narrar la historia del paisajismo no es cualquier cosa, es también la historia de la humanidad, desde que el hombre apareció en el planeta Tierra hasta los tiempos
recientes. Surgieron 15 capítulos. Está prologado por el doctor Armando Flores Salazar. Y los temas, pues, son variados, pero siempre siguiendo cronológicamente. Nombramos la prehistoria, Villa Adriana, la caída de Roma, el Jardín de Oriente, la Alhambra, el Renacimiento, ejemplos famosos de arte del paisaje, luego Palladio y la Rotonda. España en el paisaje, México y América Central, la Ilustración, el barroco en el paisaje, los orígenes formales del paisaje urbano de París, grandes parques como Versalles, etcétera, del gran paisajista André Lenotre, el jardín paisajista inglés del siglo XVIII, el Real Jardín Botánico del Reino Unido, Kew Gardens, Norteamérica con Frederick Law Olmsted, Central Park, y Frederick Law Olmsted Jr., que fue el que fundó la carrera en Harvard University. Nombramos también a ciertos arquitectos, hacemos una semblanza de ellos, que comprendieron y trabajaron con el paisaje. Frank Lloyd Wright, Louis Mumford, Luis Barragán Morfin, Ian McHarg y Hideo Sasaki. Todos ellos se hace un gran narración de todo lo que han hecho. El prólogo a la ecología, porque también hay un capítulo sobre pura ecología, lo hizo Daniel Zambrano. Es toda la historia de la ecología y llegan a llegamos a conclusiones. ¿Vamos a seguirle? Sí. A través de la historia de la humanidad hemos visto cómo el hombre asocia todo lo agradable con la misma naturaleza, que lo ha cobijado y que fue a lo vez lo primero que vio en su existencia el Homo sapiens, cuando llegó al planeta. ¿Por qué los pintores del período impresionista y todos los artistas paisajistas de caballete querían captar en un lienzo ese momento de placer que les producía los bosques? Fue un descubrimiento genuino, heredado genéticamente de sus ancestros. Tanto el artista, que es descubridor de formas, como el científico, que es un descubridor de hechos o leyes naturales. Para fines de la Edad Media, cuando Alberti, Brunelleschi, Piero della Francesca y luego Leonardo empiezan a escribir sobre un arte, en la época del Renacimiento ocurre un quiebre. Antes eran motivos religiosos lo que ocupaba a los artistas. Será cuando la belleza del bosque entra en escena y se convierte en arte, pues es interesante ver ese proceso renacentista. Más para terminar, quisiera que recordemos los espacios más icónicos y famosos para ilustrar este concepto. Sin ellos las ciudades perderían muchísimo en estética, en carácter y en espíritu. Son un reflejo social de la época y a la vez la admiración del turista y de todos los ciudadanos que las disfrutan a diario. Primero, el eje monumental de los Campos Elíseos, las Tullerías, desde el Museo del Louvre hasta el remate visual de la Defensa en París, Francia. Central Park, 340 hectáreas, el bosque natural y parque más admirado del mundo, Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. National Mall, el gran eje visual urbano, parque arbolado de 59 hectáreas, contenedor de museos y monumentos en Washington, D.C., Estados Unidos. The Mall en Buckingham Palace, St. James Park, Green Park, Hyde Park,
áreas abiertas de pasto y bosques en Londres, Inglaterra. Lakeshore Drive, y Grand Park en Millennium Park, obras de paisaje vanguardista en toda la ribera verde del lago Michigan, en Chicago, Illinois. Parque Histórico El Retiro, en Madrid, 118 hectáreas, y la recuperación paisajista que se hizo hace unos pocos años del río Manzanares, a través de toda la ciudad. Avenida Paseo de la Reforma, 14.7 kilómetros de largo, densamente arbolada, sobre todo con jacarandas y esculturas monumentales. Es el eje de la Ciudad de México. 8. Explanada Monumental, el centro urbano de Brasilia, 60 hectáreas verdes arboladas, escenario de edificios gubernamentales en Brasilia. Ahí mismo, la Avenida Atlántica, en Río de Janeiro, el ensanche que se hizo en la playa de Copacabana y Flamengo Park, son 120 hectáreas arboladas y atractivos andadores que pusieron en la fama a Roberto Burle Marx, donde parecen como si fueran unas olas, todos con puros azulejitos, formando las banquetas de todo lo que es enfrente de Copacabana. La avenida 9 de Julio, la más ancha avenida, 140 metros de ancho y 3 kilómetros de largo, arbolada con 4 hileras de jacarandas en Buenos Aires, ¿no? La Macroplaza, centro urbano en 2 niveles peatonales, arbolados y fuentes vanguardistas, estacionamientos ocultos. 12. Calzada del Valle, Calzada San Pedro, la cruz urbanística, área peatonal y deportiva, 11.5 hectáreas densamente arboladas, que es el ícono del municipio de San Pedro en Garza García, Nuevo León. El Parque Ecológico Fundidora, con su unión a Santa Lucía, son 140 hectáreas, que tiene museos, fuentes y diversiones, con una densa área arbolada también. Esperamos que Samuel le meta dinero, porque todos los shows que hicieron después del campeonato de la Copa del Mundo, pues lo dejaron un poco triste. Es todo. Muchas gracias. Bueno, me gustaría comentar que el arquitecto Rodrigo Velarde Ortiz es arquitecto paisajista, cuenta con más de 5 décadas de trayectoria profesional, con origen en toda su pues, dinastía familiar, como lo acaba de expresar. Ha desarrollado proyectos de parques, plazas y espacios urbanos y participado también de forma muy activa en organismos profesionales nacionales e internacionales. Su trabajo integra, como lo ha comentado, el diseño del paisaje con la conservación y la protección ambiental. También creo que es muy relevante lo que nos compartió sobre esa visión de continuar una formación como paisajista en Estados Unidos, que bueno, en aquellos tiempos era algo realmente innovador. Y bueno, como la importancia ahora del diseño del paisaje, entendiéndolo como una disciplina integral para el desarrollo de la ciudad contemporánea, sobre todo con un enfoque ante la crisis del cambio climático. Y por último, destacar también una dedicación pues, muy activa como autor en su disciplina, con el ejercicio de la escritura, de narrar la historia del paisajismo, que nos compartió un poco al final, y que bueno, esperamos que este impulso del nombramiento vea por fin su publicación, este libro, en un futuro inmediato. Rodrigo, bienvenido.
Martínez Collar, por favor. Ahí va. ¿No? Ahí ya. Ahí ya. Buenas noches, gracias a la Academia Nacional de Arquitectura, a su presidenta Lilian Ponce, a Rena Porcen, presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, a mis maestros, el arquitecto urbanista Helios Albalate Olaria, aquí presente, y al arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo. Con feliz coincidencia que hoy se entregan los premios con su nombre y se reconocen las propuestas innovadoras que replantean la relación entre vivienda, espacio y ciudad, respondiendo a los desafíos sociales, ambientales y urbanos del presente. Justo el tema que me inspiró y presento a continuación, y agradezco a mis hijos que me acompañan. Salí de la universidad y empecé a trabajar en el gobierno del Estado de Nuevo León y he crecido junto con el desarrollo de la ciudad, aplicando el plan director del área metropolitana de Monterrey, recién elaborado en aquel momento, y con su estructura de ciudades federación y barrios definidos por una estructura vial. Participé en las autorizaciones de muchos fraccionamientos para empleados de industrias, especialmente industrias del vidrio, localizados en la Ciudad Federación Noreste, o sea, camino a Apodaca, Nuevo León, al aeropuerto. Participé también en la regularización de predios invadidos por posesionarios, en programa de obras viales, que gracias a este programa, Monterrey tiene una estructura vial aceptable, hoy saturado por el exceso de vehículos, por falta de un transporte urbano adecuado. Me tocó trabajar en la dirección de drenaje pluvial, recorrí todos los ríos y arroyos para determinar las causas de desbordamientos, encontrando escenas tristes de cómo la gente perdía sus muebles, sus vehículos y hasta la vida de sus familiares. Me tocó ver el gran crecimiento industrial y comercial derivado del Tratado de Libre Comercio. Hoy, el área metropolitana de Monterrey le falta orden. Es necesario que los gobiernos, los empresarios y los desarrolladores se pongan de acuerdo para hacer ciudad, vivienda, equipamientos y lugares de empleo cercanos. La academia tiene un amplio panorama para trabajar en este sentido. Me tocó participar también en el desarrollo del Parque Fundidora al diseñar sus calles de acceso. Después, el desarrollo de Valle Oriente y el túnel Loma Larga, también todo relacionado con la vialidad. Observo con preocupación cómo el cañón del Guajuco se transforma en área de crecimiento, desmontando la flora existente en Valle de San Ángel, en Chipinque y todas las colonias en la Sierra Madre, en medio de la naturaleza. Debemos reponer todos los árboles que se han desmontado en esas áreas para replantarlas en la periferia urbana y en el centro de la ciudad, ahora que se construyen grandes edificios. En 2015 participé en un concurso de la SEDATU y obtuve un reconocimiento por el proyecto de regenerar los ríos y arroyos de la ciudad. Hace 6 años presidí la Sociedad de Urbanismo y realicé un libro con proyectos urbanos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Debemos participar en su ejecución. Es un compromiso del Gobierno de México y de la sociedad. Estos objetivos de la ONU fueron firmados por 195 países y tratan de mitigar el cambio climático. Hoy, al recibir el honor de ser nombrado arquitecto emérito, confirmo mi convicción de seguir creando propuestas para mejorar la ciudad, integrar la arquitectura al medio ambiente para sostener la vida, porque una ciudad puede tener rascacielos espectaculares y al mismo tiempo aire contaminado, ríos abandonados, viviendas alejadas del empleo, horas perdidas en el tráfico y comunidades fragmentadas. ¿Qué estamos construyendo realmente? Durante décadas, muchas ciudades crecieron con una lógica de expansión, más suelo, más carreteras, más automóviles, más distancia entre donde vivimos y donde trabajamos. Ese modelo generó crecimiento económico, sí, pero también produjo desigualdad, deterioro ambiental y una enorme vulnerabilidad frente al cambio climático. Monterrey es uno de los ejemplos más claros de esa contradicción.
una metrópoli dinámica y poderosa, con grandes edificios, pero al mismo tiempo presionada por la escasez de agua, la contaminación, el calor extremo y la fragmentación urbana. El problema no son los edificios altos, el problema es que la ciudad no está capacitada no tiene espacios verdes y no tiene capacidad de infraestructura de agua, energía y áreas verdes. El problema es territorial, es social, es ambiental. Es tiempo de ayudar a mejorar la ciudad capaz de sostener el futuro. Empiezo con la propuesta que hoy presento. La arquitectura debe convertirse en infraestructura social y ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que cada proyecto debe fortalecer las relaciones entre las personas, el territorio y la naturaleza. Que una vivienda cercana al empleo puede ser una estrategia contra la desigualdad, que un parque puede ser también infraestructura hidráulica, que un río puede ser un corredor ecológico, que una banqueta arbolada puede ser una política de salud pública, y que un arquitecto debe pensar no solo en estilos, volúmenes, muros y fachadas, sino también en agua, movilidad, energía, biodiversidad y cohesión social. Comparto 6 ideas que resumen esta visión. La primera es descentralizar nuestras áreas metropolitanas. No todo debe concentrarse en una ciudad. México necesita fortalecer sus ciudades regionales, generar empleo, universidades, hospitales y oportunidades fuera de los grandes núcleos metropolitanos. Una red equilibrada de ciudades es más resiliente que una sola ciudad saturada. La segunda es redensificar las ciudades con infraestructura verde. Densificar no significa llenar la ciudad de torres sin orden y servicios, significa aprovechar el suelo urbano existente, crear viviendas accesibles y al mismo tiempo plantar árboles, construir parques, recuperar plazas y hacer de la naturaleza una infraestructura urbana. Los planes nacionales de desarrollo urbano señalan que sí, se deben de redensificar los centros urbanos, pero no dice cómo, tenemos que plantear nosotros estas metas. Los árboles no son decoración, los árboles reducen la temperatura, capturan carbono, infiltran agua y mejoran la salud de la población. Aumenta el valor de las propiedades. La tercera es construir una ciudad caminable. También presenté a la SEDATU este proyecto en donde todo lo verde son las calles que alimentan a las estaciones de transporte urbano, metro, transmetro y rutas principales de autobuses. Son más de 1,000 kilómetros en el área metropolitana de Monterrey que se pueden ampliar banquetas para dar acceso directo a las estaciones de transporte urbano. La cuarta idea es una de las que más me apasiona, recuperar nuestros ríos y arroyos. Durante mucho tiempo los tratamos como obstáculos, como patios traseros, yo los veo como oportunidades. El área metropolitana de Monterrey y muchas ciudades tienen más de 100 kilómetros de cauces que pueden convertirse en parques lineales, ciclovías, corredores ambientales y espacios públicos que reconcilien a la ciudad con el agua. Con esta crisis del agua, es importantísimo que nuestros ríos y arroyos tengan espejos de agua para que mitiguen un poco el calor y en sus momentos de que no hay agua puedan tomarse de ahí. La quinta es construir barrios integrados. El diseño de los fraccionamientos populares debe cambiar. Menos pavimentos, las viviendas con más de 3 árboles al frente, al fondo y si es posible un patio central entre 2 viviendas para mitigar los calores del desierto que tenemos. Tener las viviendas, también pensar en que puedan tener sus torres de viento para refrescarlas. Debe estar cerca el empleo, la escuela, el transporte, el comercio y la naturaleza. La calidad de una vivienda no se mide solamente por sus metros cuadrados, se mide por el calor de hogar de las familias y su desarrollo humano. Y la sexta es hacer de la resiliencia el nuevo estándar de la arquitectura. Frente al cambio climático, cada edificio debe captar agua de lluvia, ahorrar energía,
incorporar diseño bioclimático y reducir su impacto ambiental. Es un tema que los municipios, los gobiernos estatales deben de fijar en los nuevos lineamientos de construcción. La academia también debe participar en fomentar estos edificios bioclimáticos. La arquitectura del presente debe ser necesariamente una arquitectura resiliente. Lo vivimos durante la pandemia, la crisis hídrica, lo sentimos durante las olas de calor, lo observamos en la contaminación, en las inundaciones y en el crecimiento desordenado de nuestras ciudades. Y frente a esta realidad, los arquitectos no podemos ser espectadores, tenemos una responsabilidad pública. La arquitectura siempre ha sido una forma de imaginar el futuro. Hoy nos corresponde diseñar ciudades que puedan sostener la vida colectiva. Me dirijo a la academia, a los arquitectos eméritos nombrados hoy, y a los anteriores, y a los jóvenes premiados. No compitamos únicamente por diseñar el edificio más alto y más bonito. Debemos competir por diseñar la calle más habitable, más arbolada, el barrio más integrado, el parque más útil, el río mejor recuperado, la ciudad más justa, porque el verdadero legado de nuestra profesión no será la altura de nuestros edificios, será la capacidad de nuestras ciudades para respirar, para adaptarse y para ofrecer esperanza. Recibir este reconocimiento como arquitecto emérito representa para mí un honor profundo, pero también representa un compromiso con Monterrey, con México, con las nuevas generaciones y con una idea que dejo sembrado esta noche. La arquitectura no es solamente el arte de construir edificios, la arquitectura es el arte de construir el futuro. Muchas gracias. Valentín Martínez Cuellar es un especialista en urbanismo y planeación del desarrollo urbano. Su experiencia comprende planeación estatal y metropolitana en los ámbitos de movilidad, infraestructura, parques y conservación de ríos y arroyos, como ahorita nos comentaba. Me gustaría destacar también que ha participado desde diversos frentes en cargos directivos, tanto en el sector público como en numerosos estudios urbanos y asociaciones. Y bueno, destaco principalmente esto, un promotor activo del desarrollo institucional de la SURMAC, que es una asociación hermana de la academia. También como autor, ahorita comentábamos justo de Rodrigo esta importancia y esta dedicación que debe tener cualquier académico emérito en la autoría de una producción, ¿verdad? Ya sea de sus investigaciones, de sus reflexiones sobre el trabajo realizado o cualquier otro interés, que es muy importante dejar el legado por escrito. Me gustaría también conectar con el trabajo de Rodrigo, esta conexión que existe entre el paisajismo, el desarrollo urbano y la arquitectura, sobre todo en el espacio público, que vemos que ahora está tan olvidado. Y ecología. Y la ecología, claro, sí. También me gusta mucho ver en su trabajo esta liga, digamos, o conexión con trabajo de otros académicos distinguidos, como lo fue Óscar Bulnes, con esta idea de descentralización o de tener varios centros dentro de todo el estado, no nada más en el área metropolitana. Vemos ahí también lo que mencionaba la escuela de Guillermo Cortés Melo, que por cierto se nos hacía muy importante desde esta presidencia posicionarlo como uno de los urbanistas pioneros en Monterrey y yo creo que a nivel nacional, ¿no?
como que tuviera importancia su figura en el ámbito de toda la institución. Y bueno, esperamos, Valentín, que a partir de tu nombramiento fortalezcas la visión del urbanismo de nuestro capítulo y bueno, así impactar en la construcción de nuestra área metropolitana y de la región con estas ideas también que comentábamos bioclimáticas y de resiliencia urbana. También quisiera que observaran, tenemos, digamos, como un espectro amplio de la disciplina en los nuevos académicos eméritos. Tenemos un investigador, docente, un paisajista y un urbanista, por lo pronto. Y seguimos. Quiero agradecer, mi esposa siempre me acompañó durante todo el trabajo profesional. Hoy le mando un beso al cielo. Muchas gracias. Héctor Rubínez del Peral al escenario para dar su discurso. Adelante, arquitecto. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con el reciclo del patrimonio industrial en Nuevo León. Específicamente me voy a centrar en la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. En 1986 se declaró en quiebra y clausurada la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. 2 años después, por decreto presidencial, la propiedad pasó a manos del gobierno del estado y se inició un proceso de desmantelamiento de sus instalaciones, así como el desarrollo o búsqueda de un nuevo uso del terreno de la propiedad. Aquí se cerró un ciclo en 1986. Fundidora, la compañía que tanto nos aportó a la ciudad, estaba cerrada, había sobrepasado ya su capacidad, estaba rebasada, había problemas laborales muy fuertes, económicos, financieros, etcétera. Nunca me imaginé que Fundidora pasara a ser un parque diseñado por Enrique Barboa, por cierto. Y nunca me imaginé trabajar los edificios, los pocos edificios que quedaron ahí. Y Eduardo Flores. Y mucha gente. La arquitectura no la hace una sola persona, no la hace un urbanista, ni un paisajista, ni un gran arquitecto. Lo hacemos todos. En Fundidora hemos participado Fernando, Óscar Bulnes, Enrique Baroa, Javier Sánchez, Óscar Martínez, tantos. Así se hace la ciudad, con todos, entre todos. En el texto que pienso presentar, pues claro que lo primero que va es el origen de la maestranza, así fue conocida, y su impacto en la ciudad. También semblantear o presentar lo que era Monterrey a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De ahí voy a pasar a encontrar las tipologías de los edificios que sobrevivieron y que pudieron ser restaurados y adaptados a un nuevo uso. Una de las tipologías que más me llamó la atención son estas grandes naves con el esquema basilical, cuyo origen se remonta a Roma, a las basílicas romanas, que tanto prestigio tuvieron cuando se ejerció el derecho romano en ellas y pasaron a ser los primeros edificios importantes de los primitivos o de los cristianos primitivos, así los voy a decir, o de los primeros cristianos. San Pedro, la Basílica de San Pedro, su primer versión fue basilical, no es la que conocemos hoy día.
Me impresionó mucho desde que conocí estos dos grandes naves, la de maquinaria y la de fundición, que tuvieran esa escala, la romana. Y por supuesto, pues fueron fueron el motivo principal para trabajar en ellos. La ciudad está llena de restos de fábricas y de esta industria naciente de principios del siglo XX y del siglo XIX también, por supuesto, puesto que al poniente de la ciudad, rumbo a Santa Catarina y San Pedro, están las primeras industrias regiomontanas, el blanqueo, la fama, los molinos de Jesús María, todos ellos industrias cuya fuerza motriz era el agua. Con agua se movían. También estuvo famosísima El Porvenir en Santiago, que Fernando ha estado trabajando muy últimamente con ella. Y bueno, ese es el origen realmente de la industrialización de Monterrey. Fábrica de hilados y tejidos. Fábricas de hilados y tejidos. El Porvenir. El Porvenir, es la de Santiago. Luego también pues tenemos aquí cerca lo que fue Azarco, o sea, American Smelting, hoy convertida en desarrollo habitacional. Desgraciadamente nada más conservan una chimenea y bueno, la Casa de los Ingenieros la desbarataron y la volvieron a hacer de una manera ridícula. Pero bueno, los terrenos de Peñoles, que lo supo incorporar bien a su proyecto de paisaje el arquitecto Avaroa, Cervecería Cuauhtémoc, que desgraciadamente hoy pues está en manos de cervecería, pues ya no los dueños principales ya no son regiomontanos, pero en cervecería ustedes recordarán, ¿no? El museo Monterrey, impulsor base de lo que hoy es el arte plástico, sobre todo en la ciudad, y la sala, el salón de la fama. En Vidriera también hay restos, está el Museo del Vidrio, proyecto de Oscar, de Eliseo Garza. Luego participamos con una ampliación, tomando una nave de producto terminado como galería. Y bueno, ahí siguen estando muchas chimeneas y naves que muy bien pudiéramos trabajar. Tengo entendido que reciente se cerró la planta de cementos mexicanos. La planta que dio origen a Cementos Mexicanos recién fue cerrada, así lo tengo entendido. Y pues bueno, ahí está y podríamos hacer muchísimas cosas con ello. En Fundidora, me regreso a Fundidora, uno de los principales atención a la que hemos puesto fue a los procedimientos y materiales con los que fue construido todas estas naves y instalaciones. El manejo del acero es como esa base de placas y remaches al acero, al vivo, al fuego vivo, como se hizo Eiffel, la Torre Eiffel, con la misma tecnología y tantos otros puentes de esa época. También el uso de un nuevo ladrillo, el ladrillo industrial y refractario, para fabricar estos muros que las envuelven, esto es ladrillo rojo, y también para fabricar los hornos de fundición. También se empieza a iniciar el uso del cemento hidráulico mezclado con piedra azul de la región,
para formar el concreto armado, para formar mamposterías para zapatas, para las traves de cimentación, los firmes, los pisos, los entrepisos, las cubiertas. Hay de todo en Fundidora. Hay un edificio, el de modelos, almacén de modelos, que es todavía de sillar y madera. Y hay también un edificio, un resto de un edificio que le llamamos generadores, en que es ya de concreto, o sea, ya hay colados de concreto y columnas de concreto, en fin, ¿verdad? Pero son de los primeros construcciones en concreto, ¿verdad? Armado. En un principio, Fundidora se empezó a trabajar de una manera en donde se otorgaban o se concesionaban, no sé exactamente cómo lo tengo que investigar, pero grandes áreas periféricas al terreno. Y entonces de ahí los primeros construcciones son, ustedes la conocen, la Centro de Convenciones Intermex, un hotel de Holiday Inn, la Arena Monterrey, un lugar para espectáculos, y hacia el oriente, la Plaza Sésamo. Y si así hubiera seguido, estoy casi seguro que de Fundidora, el parque no hubiera existido. De haber seguido esa política. De alguna manera cambió esa política y entonces, vamos a decir, se dejó de fraccionar de esa manera el espacio y se otorgó para un uso principalmente de la promoción cultural. Entonces, en Fundidora, hoy día tenemos una cineteca, una fototeca, un teatro, un centro de las artes, un museo del niño, un museo del acero, La escuela. que es la catedral, es como el edificio principal del lugar. La nave Lewis, donde fue sede de una gran exposición de cultura egipcia comparada con la nuestra, con la azteca. En fin, o sea, realmente el reuso de los edificios ha sido una escuela, la escuela Adolfo Prieto, y prácticamente se hizo todo, salvo quedamos pendientes, ¿verdad, arquitecto?, con el gimnasio o el acero o el auditorio acero. Entró COVID y ya no nos dejó seguir con ese proyecto, pero creo que es el último edificio que queda de Fundidora por intervenirse. Hubo un concurso que se iba a hacer ahí en la casa del arquitecto, la academia. Sí, sí, la academia convocó un concurso en un lote entre la nave de fundición y la nave de maquinaria. El auditorio, sí. Coca-Cola. Sí. Y como ven, estoy muy mal estructurado en este momento, pero ya lo armaré bien. Tuve muy poquito tiempo y he tenido mucho trabajo y bueno, discúlpenme. Solamente quisiéramos agregar que el reuso de un edificio es muy importante, encontrarle precisamente cuál es su mejor uso, cuál es la mejor utilidad que puede tener este edificio. He visto casas de la colonia Mirador, hechas pedazos porque se hicieron escuelas, cuando pudieron haber sido otra cosa. Es importantísimo cuando se adopte esa actitud de no tumbar y revivir un edificio. Muy, muy importante es resolver su nuevo uso. Un nuevo uso equivocado lo puede mandar al carajo, a la intervención.
también es muy importante la evaluación de las condiciones físicas y la generación de soluciones para estabilizar la estructura de aquellos edificios que estamos trabajando o que vayamos a trabajar. La introducción de nuevas necesidades de uso demandan servicios adecuados y nuevas formas de ocupar el espacio. No hay que tenerle miedo yo me acuerdo que de estudiante era, la forma sigue la función. No, la función sigue la forma. Y era un discutidero entre maestros con este tema. Y bueno, pues esto de la ciclo de edificios, pues termina con esa discusión, ¿no? O por lo menos en este campo no existe, ¿verdad? Una forma que nació para ser fábrica termina siendo cineteca. Pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa forma, no? La fundidora en especial se presta también a la investigación arqueológica e histórica de las instalaciones que existieron, por supuesto. Y también es bien importante la selección de procedimientos de reposición, de restauración y de limpieza del edificio. Por último, no dejemos en un edificio que intervengamos, de pensar en cómo conservarlo o mantenerlo. Es decir, desde que lo estamos interviniendo, más es también muy importante para asegurar una vida larga de aquel nuevo uso, el suponer cómo vamos a dar el mejor mantenimiento y su mejor conservación. Por último, quisiera agradecerles primero a las damas por el bien de todos. Pues es que es presidenta de la Academia Local, presidenta nacional, Penélope, puras mujeres. Mi esposa, arquitecta también, que siempre me ha ayudado en mi inseguridad. La que anda por aquí también, muy agradecido. Es todo. Gracias, Héctor. Bueno, me gustaría destacar que tenemos una labor conjunta desde el capítulo en lo que es el patrimonio, la herencia cultural que tenemos construida en la localidad. El arquitecto Héctor Domínguez del Peral ha sido historiador, ha sido restaurador de este patrimonio, ha participado en planes, en reglamentos para proteger el patrimonio a través de su trayectoria y su desarrollo profesional. Incluso ahora me doy cuenta que compartimos un interés mutuo en un objeto de estudio local, como es el Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde participó en su restauración, concluida en 1991, y bueno, el que yo después estudié un poco más para mi tesis. También destaco pues que ha tenido una proyección también de trabajo en proyectos institucionales o museográficos. Es un reconocedor de los vestigios de la ciudad industrial que habitamos hoy en día y de los nuevos vestigios, como mencionabas ahorita, que siguen produciéndose en Monterrey, sobre todo del acondicionamiento de instalaciones que se van cerrando o abandonando. Pues bueno, espero que este nuevo compromiso con nuestro capítulo contribuya a la labor de consolidar la memoria urbana de nuestra ciudad. De hecho, lo haces ya con el trabajo que realizas, como mencionas ahorita, cotidianamente. Se te olvidó mencionar que el archivo histórico está del Estado de Nuevo León, está en Fundidora, justo en las oficinas que tenía la fábrica, y que también ahorita está en consolidación el archivo propio de la compañía, ¿no?
que por ahí parece ser que hay un acervo enorme de planos y de dibujos de todo este patrimonio industrial. Bueno, también lo importante que es operar en una ciudad consolidada como Monterrey y que ya casi no cuenta con espacio vacío y que necesitamos, pues, digamos, pensar la ciudad más bien desde la restauración y la intervención. Bienvenido, Héctor. No sé si nada más mencionar a Mari Carmen. Sí. Bueno, tenemos aquí un breve ficha biográfica de Mari Carmen, nuestra representante en esta camada, no sé cómo decirle, sí, camada de arquitectos eméritos. Se incluye la arquitecta Mari Carmen Elosúa González. Ella cuenta con una amplia trayectoria como arquitecta, diseñadora urbana y planificadora. Estudió en el Tecnológico de Monterrey y realizó estudios también de posgrado en el MIT. Ha desarrollado actividades profesionales, académicas y de administración pública, incluyendo la dirección del Instituto Municipal de Planeación de San Pedro Garza García y la Fundación de Arista Design. Su trabajo se centra en el crecimiento estratégico de las ciudades, la forma urbana y las políticas públicas, además de desarrollar investigación sobre equidad en la vivienda. Y ella es la quinta integrante de esta generación de arquitectos eméritos. Y le cedo el micrófono a la arquitecta Lilian Ponce para que también les dirija un mensaje. Bueno, pues con esta ceremonia estamos dando formalidad al nombramiento de 5 nuevos académicos eméritos. Este proceso, como lo mencioné hace un rato, se conformó conforme al estatuto vigente y fue certificado por el Consejo Nacional de Eméritos. Están recibiendo una gran distinción, pero una mayor responsabilidad al formar parte ya del Consejo Nacional de Eméritos, proceso que deberá quedar de manifiesto mediante la firma de una carta compromiso y la entrega del trabajo académico que aquí nos han presentado. Como miembros de la Academia, estamos obligados a seguir con los más altos estándares de pensamiento y de actuación. Y me da muchísimo gusto haber escuchado lo que nos han comentado, porque quiero dejar aquí sobre la mesa la declaratoria de la UIA Barcelona 2026 y lo voy a resumir en los 6 puntos básicos. Tiempo. El futuro no puede seguir esperando. Estamos tarde. Materia. Declaramos que lo que ya existe es el primer material del proyecto. Toda intervención constructiva deberá asumir la responsabilidad de los costos globales. Vida. Declaramos que ya no podemos seguir siendo antropocéntricos. No somos el único habitante del planeta. Justicia. La vivienda y el bien común. La vivienda es un derecho, no un mero rendimiento económico. Escala. Declaramos que toda acción de construir tiene consecuencias y que van más allá de sus propios límites. Significado. Declaramos que la calidad y la belleza no son privilegios, sino aquello que la profesión debe garantizar a todas las personas. La historia no preguntará qué se redactó en Barcelona. La historia preguntará qué fuimos capaces de construir después de ello. Y creo que aquí puedo sumar, la Academia sumará qué pudimos hacer después de esta ceremonia de nombramiento de nuevos académicos. Muchas gracias.
Pasaremos ahora a la entrega de los diplomas. Si nos ponemos de pie, por favor. Arquitecto Jorge Eduardo Galván Salinas. Arquitecto Rodrigo Valverde Ortiz. Felicidades. Arquitecto Valentín Martínez Cuellar. Felicidades, Valentín. Sí, gracias. Arquitecto Héctor Domínguez del Peral. Felicidades. Con las fotos cerramos la sesión de hoy a los… ¿O tú quieres? A los 8:42 horas. Le declaramos oficialmente la clausurada por esta sesión. Nos vemos el día 7 de septiembre con el equipo de Nancy Colaro de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana sobre los proyectos que se ha hecho en este sexenio. Y ahora sí a las fotos.